Bueno, como les decía, hoy el tema es la oración. ¿Y qué, qué podemos decir de la oración que no se haya dicho? Yo pienso que en la vida cristiana, si nosotros nos sentamos a revisar los libros que se han escrito, vamos a encontrar que muchos de ellos son sobre la oración. Y pienso que la oración es uno de los temas más importantes en la vida de un cristiano y en la vida de la iglesia. Alguien dijo una vez, si quieres saber qué tan famoso es el predicador, ve a la iglesia el domingo en la mañana. Ahí te vas a dar cuenta qué tan famoso es el predicador, qué tan bueno es el predicador o el pastor de la iglesia. Porque si el predicador es bueno el domingo en la mañana, hola Selene, ¿cómo estás? ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias, bienvenida. Entonces, Gracias. decía alguien que el domingo en la mañana se sabe qué tan famoso es el predicador. Si quieres saber qué tan buena es la adoración, la alabanza en una iglesia, ve el domingo en la noche, cuando las iglesias tenían culto los domingos. Pero si quieres saber qué tan famoso es Jesucristo en la iglesia, asiste al culto de oración. Ahí te vas a dar cuenta qué tan famoso es Cristo en esa iglesia. Y vamos a ser sinceros, en muchas de nuestras iglesias, no en todas, pero en muchas de nuestras iglesias, los cultos de oración realmente son un desierto cuando los comparamos con el domingo en la mañana, por ejemplo. Eh, en estos días estuve en una plenaria, en una conferencia internacional con varios pastores eh, y alguien hacía la pregunta al conferencista, porque después que dio la conferencia dieron un tiempo para hacer preguntas y respuestas, y alguien preguntaba que cómo podíamos motivar a nuestras iglesias, entiéndase que esta es una conferencia de pastores bautistas, para que las iglesias en medio de esta pandemia se dispusieran a estar más fervientes, más avivadas, etcétera. Y este pastor me gustó lo que dijo, porque es un bautista, pero fue muy sincero. Dijo, los bautistas no somos conocidos por la oración. Los bautistas, como razonamos mucho y nuestro énfasis casi siempre está basado en la Biblia, en la doctrina, pero a veces, por hacer tanto énfasis en la doctrina, somos pocos proclives a la oración. Somos muy superficiales en ese aspecto. No, no generalizando, pero en líneas generales, las iglesias bautistas eh, los cultos de oración dejan mucho que desear. No así las iglesias pentecostales, que casi siempre las iglesias pentecostales son más fervorosas en la oración, por otros motivos, por otras razones, pero hay que reconocer que es una debilidad que tenemos en nuestras iglesias bautistas. Conclusión, la oración es vital para la vida personal de cada uno de nosotros y también es vital para la vida de la iglesia. Pero cuando decidí preparar este material, ustedes saben muy bien que en los materiales anteriores yo hago primero un abordaje del tema en forma teológica y luego paso a responder las preguntas que ustedes hacen. Pero por la premura que tuve al momento de preparar este material y tomando en cuenta que cuando les dije, háganme preguntas, ustedes me las hicieron y casi todos me hicieron preguntas y preguntas muy interesantes, la cantidad de preguntas me dijo que tenía que concentrarme en responder esas preguntas. A Mariela, que es la que siempre me hace más preguntas y se lo agradezco, le voy a tener que quedar debiendo como 2 o 3 preguntas, más que todo porque no tenían mucho que ver con el tema o porque las respuestas a esas preguntas están implícitas en otras preguntas. Todas las preguntas fueron muy interesantes y en base a esas preguntas fue que preparé el material y creo que va a ser de mucho beneficio para eso. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que dice, ¿cuál es el papel fundamental de la oración en el crecimiento espiritual? Y tengo que decir, como el material está escrito, yo no se los voy a leer porque ustedes lo van a recibir en PDF a través del WhatsApp después de la reunión. Pero evidentemente cuando nosotros oramos, lo hacemos por varios motivos y eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Lo primero es que al orar, nosotros nos arrepentimos por nuestros pecados y le pedimos perdón al Señor. La oración siempre debe tener
en alguna parte de nuestro, sobre todo en la oración devocional. Si estamos orando por un enfermo en un hospital, no vamos a empezar a confesar nuestros pecados allí. Pero si estamos en nuestro tiempo devocional, ya sea al despertarnos, al acostarnos, en medio del día, cuando apartemos ese tiempo, debemos reflexionar qué cosas están mal en nuestra vida, porque somos humanos, son, eh, son suciedades que se nos van pegando en el camino de la vida, ¿verdad? Y nosotros, cada vez que sentimos que nuestras manos están sucias, o ahora con esta pandemia nos lavamos las manos a cada rato, bueno, cada vez que vengamos a hacer nuestra oración devocional, el crecimiento de nuestra vida espiritual va a estar basado en cuánto le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Si bien es cierto, toda persona que ha creído en Cristo ya es salvo y sus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, Dios se agrada de que nosotros reconozcamos cómo le hemos fallado en nuestro andar y quiere que nosotros reconozcamos este pecado delante de Él y pidamos misericordia, pidamos perdón y nos ayude a superar ese tipo de situaciones o debilidades con las que tenemos que luchar a diario. La oración también nos permite pedir ayuda y fortaleza en medio de la tentación para que en las futuras oportunidades donde seamos invitados a pecar por nuestra concupiscencia, como dice la Biblia, por Satanás, por esa inclinación humana, carnal, a hacer lo malo, nosotros tengamos la fortaleza para decir no. Es muy común y es muy trillado este ejemplo, pero para los hombres es muy común ir por la calle y ver una mujer atractiva. Y como digo una vez Billy Graham, el problema no está en la primera mirada, el problema está en la segunda mirada. Cuando nosotros vemos una mujer hermosa, linda, con verla y decir, esa mujer es una mujer preciosa, hasta ahí no hay problema. El problema es cuando miramos hacia atrás para ver a la mujer y empezar a pensar en nuestra mente cosas acerca de esa mujer. Entonces, ese tipo de tentaciones, si un hombre, un hombre cristiano no está preparado en oración para prevenir ese tipo de situaciones, posiblemente va a ceder ante ellas. Igual las mujeres sabrán cuáles son las cosas en las que son más proclives a fallar y también deben orar al Señor para que las prepare, para que cuando lleguen esas circunstancias, el Señor las socorre y les dé fortaleza. Pero por supuesto que la oración también nos ayuda a pedir que el Espíritu Santo nos controle. La semana pasada, cuando hablamos del Espíritu Santo, alguien preguntaba, ¿se puede orar al Espíritu Santo? Bueno, y decíamos que la oración ideal es orar al Padre en el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no hay nada de malo en decir, Espíritu de Dios, llena mi vida, Espíritu de Dios, ayúdame a vivir bajo el control tuyo, Espíritu de Dios, asísteme a hacer lo bueno delante de tus ojos. Así que orar al Espíritu Santo y orar a Dios para que el Espíritu Santo nos llene y nos controle y viva plenamente en nuestra vida es algo que también nos ayuda en la oración a crecer espiritualmente. La oración también es un tiempo para dar gracias, para expresarle a Dios cuán agradecidos estamos por cada día que nos da, por darnos una nueva oportunidad, por habernos traído hasta este punto de nuestra vida. Incluso dar gracias a Dios por aquellas cosas que no son tan buenas, porque la Biblia dice, dad gracias a Dios por todo. Así que la oración es un tiempo para regocijarnos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros y darle gracias por eso. También la oración nos ayuda a proveer, a pedir por provisión de ayuda material, espiritual y emocional. Todos nosotros tenemos necesidad. La gente que vive en Venezuela son personas que están ahora mismo pasando por una terrible necesidad material y eso a su vez trae también problemas a nivel emocional, desesperanza, tristeza, falta de consuelo, falta de esperanza. Y por supuesto, eso va a influir posiblemente en el aspecto espiritual. Entonces, la oración se convierte en una inyección de ánimo, de fuerza, de esperanza, sabiendo que en medio de nuestras circunstancias estamos siendo escuchados nada más y nada menos que por el Dios que está en los cielos. Y por supuesto, la oración también nos puede ayudar a comprender la palabra. ¿Cuántas veces no hemos leído un texto? ¿Cuántas veces no hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces no nos hemos acercado a la Biblia y hemos conseguido algún pasaje en el cual no terminamos de comprender exactamente qué quiere Dios decirme a través de esa palabra para mí? Pues bien, si por casualidad un hijo mío recibe una orden, una advertencia, un consejo de mi parte y él no me entiende,
Él tiene todo el derecho y a mí me va a contentar, me va a alegrar que me diga, papá, sé que lo que me estás diciendo es bueno, sé que lo que me estás diciendo es algo que tú quieres que yo haga, pero no te entendí. ¿Serías tan amable, Señor, de explicármelo mejor? ¿Serías tan amable, Dios, de decirme qué es lo que quieres hablar conmigo? Esa es la actitud que nosotros debemos tener en la oración cuando nos referimos a la interpretación de las Escrituras. Y Dios va a usar cualquier medio, va a usar el Espíritu Santo o nos va a conducir a oír una predicación, a un predicador, a un libro que nos va a aclarar acerca de este tema. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el papel fundamental en la oración del crecimiento espiritual? Es total. El papel de la oración es total porque a través de la oración es que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Lo único que hace que un cristiano no crezca espiritualmente es que no le interese crecer. Lo único que hace que un cristiano viva una vida básica, tarifa básica, como las tarifas telefónicas que nomás te dan unos minuticos para hablar y más nada. Lo único que hace que la vida de un cristiano sea tarifa básica es que se conforme con Juan 3:16, Filipenses 4:13 y el Padre Nuestro. Esos cristianos tarifa básica desconocen el poder de la oración. Una vez un hombre, y quiero ilustrar los beneficios de la oración con esta ilustración, una vez un hombre tomó un crucero, reunió hasta que logró completar el pasaje para el crucero. El crucero duraba 15 días. Y bueno, él pagó su pasaje, escogió un camarote sencillo para que le saliera más barato el pasaje. Y como ustedes saben, en esos cruceros hay mucha comida a toda hora y diversiones y toda esa cosa. Bueno, el tipo se fue al crucero y pasó todo el crucero en la baranda del barco mirando el mar y con un bolsito que no dejaba ni a sol ni a sombra. Un hombre que lo estuvo viendo durante varios días, ya al final del crucero, cuando faltaba como 1 o 2 días para terminar el crucero, le dijo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente con el crucero? No, muy bonito, el mar, muy hermoso. Y le dice, y mire, ¿qué le ha parecido la comida? Le dice, bueno, chico, me da mucha pena decirte que yo no he probado la comida de los restaurantes del barco, porque de verdad que para lo único que tenía era para el ticket del crucero, y la comida, los refrescos y todas las diversiones, yo no he ido, porque no tengo plata para eso. Y el tipo se quedó mirándolo así asombrado y le dice, amigo, todo eso está incluido en el ticket. La comida es sin límite, las diversiones son sin límite. Usted ha estado 13 días en este crucero mirando para el mar y en el bolsito cargaba unas galletas y un diablito de esos, con lo que llamamos nosotros un diablito, un Underwood, ¿verdad? Se había perdido 13 días de crucero porque no sabía que en el ticket estaba incluido todo. Bueno, un cristiano que no ora, un cristiano que no busca a Dios, un cristiano que no confía en Dios, un cristiano que no deposita y saca provecho de ese tesoro que es la oración, es un cristiano que está desperdiciando el crucero que Dios le ha dado para gozarse. Así que esa sería la respuesta a la primera pregunta. Alguien preguntó, ¿qué significa orar en el Espíritu? Y hay 2 pasajes de la Biblia que quiero leer. Uno está en Efesios 6:18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con E mayúscula, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso dice Efesios 6:18. Y Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La semana pasada dijimos que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Ya eso lo explicamos cuando hablamos en la lección quién es el hombre y dijimos que el hombre era un ser tripartito, que alma y espíritu son las 2 partes del cuerpo que son etéreas, que no se pueden tocar, que están íntimamente relacionadas, pero que el alma es una cosa y el espíritu es otra. El hombre en pecado tiene un espíritu muerto. El hombre que ha creído en Cristo ha sido vivificado y su espíritu muerto que le impedía tener comunión con Dios ha sido vivificado en Cristo Jesús. Pero siempre el espíritu del hombre se va a escribir en la Biblia con E minúscula. Cada vez que la Biblia habla de un espíritu con E minúscula, la mayoría de las veces, habría que leer el contexto del pasaje, pero la mayoría de las veces se va a estar refiriendo
al espíritu del hombre o a un espíritu inmundo, ¿ok? A algo espiritual, pero que no es el Espíritu Santo. Mientras que cuando aparece la palabra espíritu con E mayúscula, casi siempre, repito, hay que leer el contexto del pasaje, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, en este caso, al Espíritu Santo en el hombre. Por lo tanto, orar en el Espíritu tiene dos formas de verlo. La forma más común que algunos tienen de orar en el Espíritu es que es una oración donde la persona entra en un éxtasis. Quizás se le ponen los ojos blancos y quizás empieza a balbucear cosas y a levantar las manos y a llorar y a gemir. Entonces la gente dice, no, es que está orando en el Espíritu. Se puede interpretar la oración como una oración en el Espíritu, como una oración apasionada, donde quizá la persona habla en lenguas, donde quizá la persona manifiesta externamente una oración en éxtasis. Yo no soy Dios para juzgar a quien ore de esa manera normal o eventualmente. No me extrañaría que ustedes y yo en algún momento de nuestra vida hemos estado bajo tal presión, bajo tal desespero, bajo tal circunstancia, que hemos ido delante de la presencia de Dios y hemos llorado, gemido, nos hemos babiado, le hemos rogado, suplicado al Señor que tenga misericordia de nosotros. Es posible. Y esa intensidad, esa pasión, esa entrega en la oración, pudiera decirse que estamos orando en el Espíritu. Pero hay otra forma de ver la oración en el Espíritu. Y es la siguiente. Orar en el Espíritu va a hacer que nuestra oración tenga orden y claridad. Orar en el Espíritu es saber por lo que estoy orando. Orar en el Espíritu significa que yo sé qué estoy haciendo. Estoy conscientemente yendo delante de la presencia de Dios y sé lo que le estoy pidiendo a Dios y sé en qué orden lo tengo que hacer. Sé que no me puedo presentar delante de Dios sin invocar su nombre. Sé que no me puedo presentar delante de Dios sin adorar y glorificar su nombre. Así que al orar a Dios, sé cuál es el orden de mi oración y tengo claridad en relación a lo que le estoy pidiendo. Pero orar en el Espíritu también hace que yo tenga una oración fluida, donde las palabras no se repitan una y otra vez como muletillas. No estoy diciendo que hay pecado en hacer repeticiones, porque a veces es un asunto de aprendizaje, pero hay veces que si ustedes pudiera ser que tengan ese problema, si se graban orando, ya sea en privado o en público, si se graban orando, y toman un cuaderno y un lápiz, luego escuchen la grabación y anoten las palabras que repiten varias veces. Por ejemplo, alguien puede decir, Señor, porque tú sabes, Señor, porque tú sabes, y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Y al final usted dijo 1000 palabras y 350 veces fue Señor, cuando realmente no era necesario decir tantas veces Señor. Usted no va a ir a una entrevista de trabajo y le va a decir a la persona que le está hablando 30, 40 veces el nombre. Usted va a decir el nombre y después va a decir una idea. Así que la oración en el Espíritu nos permite orar fluidamente como una conversación que nosotros estamos teniendo, en este caso con nuestro Padre Celestial, y las muletillas, si aprendemos a orar, van a desaparecer y vamos a usar las palabras y las frases adecuadamente. Orar en el Espíritu también, esto es muy importante, nos da certeza de que estamos orando al Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando Jesús se le preguntó, Señor, enséñanos a orar, él dijo, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Como les dije, orar al Padre, orar al Hijo y al Espíritu Santo, como los tres son Dios en tres personas, no hay problema en orar al Hijo, no hay problema en orar al Espíritu Santo, pero normalmente la oración es dirigida al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a hacer que nosotros sepamos que estamos orando en ese orden. Pero también una oración en el Espíritu va a hacer que nosotros no oremos por motivos egoístas y personales. El apóstol Santiago dijo, oráis y no pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y para vuestros placeres.
Hay gente que tiene a Dios como un genio de una botellita y cada vez que tienen problemas, cogen la botellita, la frotan para que Dios salga y le cumpla sus deseos. Esa no es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es aquella que nos lleva a orar a Dios por motivos nobles, por motivos espirituales, por motivos en los cuales estamos más interesados en favorecer la vida de otros, que Dios favorezca la vida de otros, en interceder por otros, que en nuestros propios motivos. Por eso vemos que en el Padre Nuestro la intercesión está primero que la petición. Primero dice, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. O hágase tu voluntad, o sea, que como se hace la voluntad en el cielo, así se haga en la tierra. Ahí hay primero intercesión. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que una persona que está orando en el Espíritu, primero piensa, ¿por quién debo interceder antes que pedir por mí? Y los motivos de su oración siempre serán motivos nobles. Y por último, entre muchas otras cosas, una oración en el Espíritu es aquella que se hace con toda pasión, con toda fe, con toda confianza que Dios puede, que Dios me está escuchando, pero, pero que por encima de todas las cosas Dios va a hacer su voluntad. Un cristiano que está orando en el Espíritu no está pensando, Dios tiene que hacer esto porque yo se lo estoy pidiendo. Una persona que está orando en el Espíritu no puede pensar que Dios va a ser chantajeado o se va a ver obligado a cumplir mis deseos porque yo estoy poniendo mucha fuerza mental y mucha concentración en la oración. No. La oración en el Espíritu nos da la certeza de que ya le hemos puesto a Dios nuestra petición y que Él puede, pero obrará conforme a su voluntad y no a la nuestra. Así que una oración en el Espíritu, más que una forma, tiene que ver con el fondo. Más que una cosa externa, tiene que ver con la intención del corazón. Muy bien, como siempre, hago una pequeña pausa para saber si hasta este punto podemos o queremos hacer alguna intervención. Creo que Carlos Conde levantó su mano, Mariela también. Una sola cosita, una sola cosita. Por razones de tiempo, necesito que sus preguntas o comentarios sean muy precisos, de tal manera de que no nos dilatemos mucho en la respuesta y en la exposición de lo que ustedes quieren. Primero Carlos y después Mariela. Primero Carlos y después Mariela. No, solamente comentar que un ejemplo tácito de eso es la oración de nuestro Señor en Getsemaní, que fue tal la intensidad que sudó sangre y le pidió al Padre que se hiciera su voluntad, no la de él. Magnífico, excelente ejemplo. Mariela. Bueno, que para orar en el Espíritu, pastor, yo también, o sea, pienso, ahorita cuando usted estaba hablando, bueno, sentí en mi corazón, me recordó Dios el versículo de que entra en tu cuarto y cerrada la puerta, órale al Padre, porque que ve en secreto, ¿no? Y es muy importante ese momento de intimidad, es como cuando uno, por ejemplo, tiene un novio, ay, tiene que, vamos a hablar, vamos a conversar, algo así, como que buscar, anhelar ese momento y hacer lo que Dios dijo en la Biblia, ¿no? En la película Cuarto de Guerra también se ve mucho eso. Era eso lo que quería comentar. Muy bien, excelente, excelente. Otro ejemplo o parte de lo que significa orar en el Espíritu, y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando conteste otra pregunta, es ese estado perenne de oración. Los cristianos todos apartamos 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora para orar una o varias veces en el día. Gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice, orad sin cesar. No hagamos como aquel hermano que había que sacó de la iglesia un hermano que se llamaba César, cada vez que iban a orar, porque él le interpretaba que la Biblia decía orar sin cesar. Entonces, cada vez que iban a orar, el hermanito sacaba a César del culto y después le dejaba entrar. No, es orar sin cesar, no orar sin cesar. Entonces, orar sin cesar significa que aunque yo no esté con mis ojitos cerrados, con mis manos unidas, con mi rostro inclinado, en la cama, en la mesa o en algún lugar orando específicamente dedicado a eso, yo pueda tener un espíritu de oración constante, dando gracias a Dios por todas las cosas, etcétera. Eso también es orar en el Espíritu. Poder estar en sintonía con el Espíritu Santo en nuestras vidas, dando gracias a Dios, alabando su nombre, exaltando su nombre, pidiendo por fulano, alguien que se me pasó por la cabeza,
Señor, ten misericordia de fulano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también pudiéramos decir que es orar en el Espíritu. Otra pregunta, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración? Bueno, esta pregunta está muy relacionada con lo anterior. Bueno, pudiéramos decir lo siguiente, lo podemos resumir de esta manera. El papel del Espíritu Santo es el siguiente. Primero nos pone el deseo de orar. Es decir, el Espíritu Santo nos va a decir, hey, no habéis orado. Hey, no habéis buscado al Señor. Hey, no le habéis dado gracias al Señor. Él nos va a estar mortificando, nos va a estar redarguyendo, nos va a estar pellizcando, nos va a estar indicando, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas de la presencia de Dios? ¿Ok? Así que el Espíritu Santo nos va a dar ese motivo y nos va a dar esa fuerza y nos va a recordar que lo debemos hacer. El otro papel del Espíritu Santo es que Él nos redarguye, nos inquieta cuando no estamos orando lo necesario. Porque puede ser que oremos, pero puede ser que no estemos dándole al Señor el tiempo y la calidad de tiempo necesaria. Estamos yendo delante de Dios a orar porque tenemos un problema, pero se acabaron los problemas y dejamos de orar. El Espíritu Santo nos va a recordar, esa no es la forma de buscar. El Espíritu Santo también nos dirige a orar según la voluntad de Dios, examinando nuestras intenciones al orar. Es decir, si estamos en sintonía con el Espíritu Santo, Él va a descartar, nos va a ayudar a diferenciar si lo que le estoy pidiendo a Dios es un capricho mío, es un deseo personal, es para darle placer a mi cuerpo o darle placer a mis intereses personales, o realmente estoy orando porque quiero que Dios haga algo en mi vida que tiene trascendencia espiritual, que tiene realmente nobleza. Por ejemplo, resulta que yo estoy en un problema matrimonial, tengo una crisis matrimonial. Y en vez de orar para que Dios restaure mi matrimonio, como estoy tan herida o tan herido, como estoy tan ofendido o tan ofendida, como estoy tan desenamorado o desenamorada de mi esposo, de mi esposa, empiezo a orar a Dios para que Dios me saque de la relación matrimonial. Entonces, en mi mente, en mi subjetividad, yo empiezo a pensar y a creer que eso está bien, porque como ese matrimonio me tiene tan triste, como ese matrimonio me tiene tan amargado o amargada, me parece que es lógico que Dios me quiera libertar de eso, cuando el contexto bíblico nos enseña que en vez de orar de esa forma es orar por mi esposo o por mi esposa para que Dios restaure la relación, para que Dios haga un milagro en la relación, para que Dios haga algo increíble y que en vez de que la solución sea un divorcio, Dios opere un milagro. Es cierto que hay matrimonios que llegan a un punto en los cuales ya no hay nada que hacer, humanamente hablando, pero siempre Dios tiene la última palabra. Siempre Dios puede hacer algo cuando menos lo esperamos, pero Él tiene que ver que en nuestro corazón hay ese interés. El Espíritu Santo nos conduce, nos redarguye para que cuando pidamos algo nos aseguremos que no estamos buscando nuestro beneficio personal, sino la gloria de Dios. El Espíritu Santo transforma nuestra manera de orar de una forma adecuada. Recuerden aquel pasaje que dice, ¿cómo podemos y qué debemos pedir? No sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, imagínense un nuevo creyente que sabe lo que le quiere pedir a Dios, pero no lo sabe expresar. ¿Cuántos de ustedes no se han puesto nerviosos ante una circunstancia que les produce, si, por ejemplo, no sé qué hacer, no sé cómo expresarme, una entrevista o tengo que ir a pedirle un favor a alguien y no sé cómo expresarme, y usted anhela que alguien le dé un papelito y le diga, bueno, así deberías de hablar y decir las cosas? Así a veces vamos delante de Dios. Hay un corazón ardiente, hay un corazón que quiere hablar con Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo empieza, incluso cuando nosotros decimos cosas sin orden, pero hay sinceridad, el Espíritu Santo lleva esa oración delante del Padre de la manera adecuada, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero también dice que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro paracleto. De tal manera que cuando alguien viene delante de Dios y no sabe cómo pedir, pero le dice, Espíritu de Dios, no sé cómo pedir, pero pon tu orden en estas palabras, el Señor lo va a hacer. Y lo más interesante del papel del Espíritu Santo, por lo menos lo que a mí más me satisface, es que el Espíritu Santo me da certeza
de que mi oración ha llegado al mejor lugar. Hay una canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Tremenda esa canción. Yo soy amante de los himnos y no me gusta mucho la música contemporánea. Yolina lo sabe, ¿verdad? Pero me encantan las canciones que dicen, esta canción que dice, no hay otro lugar más alto que estar a tus pies, porque me gusta el contraste, el juego de palabras, ¿verdad? ¿Qué otro lugar más alto puede haber que el trono de Dios? Pero si yo llego al trono de Dios y me postro a sus pies, estoy en lo más alto. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a tener certeza de que nuestra oración la hemos traído a los pies más hermosos del universo, que son los pies del Señor Jesucristo. Él dice la Biblia que Él es nuestro intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Hay mucha gente que le lleva sus oraciones a Saibaba, le lleva sus oraciones a Mahoma, le lleva sus oraciones a Alá, le lleva sus oraciones a la Virgen tal, le lleva sus oraciones al santo tal, le lleva sus oraciones a Changó, le lleva sus oraciones a, en fin, a Buda. Pero nosotros tenemos la certeza de que las oraciones nuestras están llegando a la presencia del Dios Todopoderoso. De tal manera que cuando yo oro, cuando yo traigo mi oración, por más angustiado, por más desesperado, por más triste que yo pueda estar, y le presento a Dios mi necesidad, yo me retiro de ese momento de oración con la certeza que he acudido al Dios vivo, que me ha escuchado y que va a obrar conforme a sus propósitos. Esa sensación de paz y de tranquilidad que me da saber que tengo el Dios de los ejércitos a mi favor, eso, el Espíritu Santo opera en mí para que yo tenga esa certeza. Así que ese sería, en parte, el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta pregunta, creo que la hizo Carlos Conde, me puso a pensar, y aunque la respuesta no es muy larga, reconozco que fue una pregunta rabo de cochino. No es que las demás no hayan sido importantes, pero hay preguntas que se pueden responder leyendo el texto bíblico y hay preguntas que uno tiene que tomar varios pasajes y armar la respuesta porque ya forman parte de una cuestión teológica. ¿Ok? Carlos Conde me preguntaba, ¿cambia mi oración alguna situación que Dios permite de acuerdo a su voluntad? Voy a poner la pregunta, la puse como la puso Carlos, pero la voy a poner de otra forma. Carlos, tú me dices si eso fue lo que tú quisiste decir. Si Dios ya ha establecido algo según su voluntad y yo oro para que Dios cambie eso que ya él decidió, ¿influye en algo? ¿Puede ser que Dios cambie de opinión? Esa pregunta, le digo, no es fácil de responder. Pero bueno, le pedí al Señor sabiduría y esto es lo que yo les puedo aportar. Quiero pedirles, por la importancia de la pregunta, o más que por la importancia, porque ya dije que todas las preguntas para mí son importantes, pero por la trascendencia de la respuesta que yo pueda dar, me gustaría leerles lo que yo escribí para ver, para que quede mejor que si me pongo aquí a improvisar. La respuesta es la siguiente. Responder esta pregunta no es cosa sencilla, tomando en cuenta que estamos hablando de uno de los atributos de Dios llamado soberanía. A esto debemos agregar la consideración de que Dios es eterno y es omnisciente. Al ser soberano, es preciso comprender que Dios decide y determina muchos aspectos de nuestra vida, los cuales no serán cambiados por más que oremos, ya que Él tiene un propósito detrás de ellos, independientemente de que lo comprendamos o lo aceptemos. Quiero explicar esa parte. Dios es soberano. Soberanía significa que Dios ni consulta con nadie, ni le explica nada a nadie. Cuando Dios decide algo, nos guste o no, nomás tenemos dos opciones. Ponernos bravos con Dios, blasfemar de Dios, renegar de Dios, enojarnos con Dios o darle la gloria a Dios, aunque no lo podamos comprender.
La mujer de Job, después que vio todo lo que le pasó a Job, tomó la primera actitud. Maldice a Dios y muérete, le dijo a su esposo. Aún retienes tu integridad, le reclamaba a Job. Pero Job le respondió, como las mujeres fatuas sueles hablar, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y también dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que aquí vemos en una sola escena dos actitudes ante la soberanía de Dios. Ante esas cosas que Dios hace y que nosotros puede ser que no entendamos por qué pasan, pero Dios dijo, así es, te guste o no te guste. O nos ponemos bravos con Él o decimos, Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Yo no sé por qué tengo este cáncer. Yo no sé por qué se me murió este hijo. Yo no sé por qué mi esposo me traicionó. Yo no sé por qué estoy en esta circunstancia. Yo no sé por qué estoy pasando por esto, pero si tú lo has permitido, por algo será y yo te alabo. O blasfemar de Dios por pasar por ese desierto.